Bueno, como les hemos estado reportando a lo largo de esta mañana, aumenta la tensión tras el avistamiento y derribo de objetos aéreos no identificados que sobrevolaban el continente norteamericano. Estos incidentes generan graves implicaciones de seguridad nacional y también geopolítica. Pero para conocer más sobre este tema, saludo esta mañana a Arturo Grandón, analista en inteligencia y seguridad y experto en terrorismo. Bienvenido, como siempre, a La Voz de la Mañana, Arturo. Hola Paulina, buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, a ti por aceptar, Arturo. La primera pregunta para algunos va a resultar obvia, pero para muchos genera controversia en las redes sociales. Se está hablando de objetos voladores no identificados, pero este término no necesariamente implica que vengan del espacio, ¿cierto, no? Bueno, efectivamente, Paulina, todo elemento que no tenga un origen claro y que está sobrevolando los espacios aéreos pasan a ser un objeto volador no identificado hasta que se tenga, ¿cierto?, la plena seguridad de su procedencia y también cuáles son los objetivos, ¿cierto?, por los cuales están en el lugar donde son detectados. Entonces, mientras no se tenga claro eso, son todos considerados objetos voladores no identificados. Arturo, ¿qué se sabe a esta hora sobre estos objetos aéreos derribados? Bueno, no existe mayor información confiable. Las fuentes de inteligencia también no pueden entregar la información que se tiene recopilada hasta este momento, toda vez de que la defensa y la unidad, ¿cierto?, de ataque aeroespacial con que cuentan los Estados Unidos de Norteamérica, está trabajando en lo que fue el derribar, ¿cierto?, a estas aeronaves o a este tipo de elementos que estaban en el espacio y que de una u otra manera causaban algún tipo de problema, sobre todo que estas últimas estaban a más baja altura que el supuesto globo de espionaje chino y que sí realmente eran un peligro para lo que era la navegación aérea. Pero aquí me llama la atención que China ya reaccionó, incluso ya dijo que Estados Unidos ha volado ilegalmente globos a gran altitud en su espacio aéreo más de 10 veces desde enero del 2022, pero no se ha acusado directamente a China, sin embargo ya reaccionó. Sí, lo que pasa es que no te olvides que son estrategias comunicacionales para tratar de minimizar, ¿cierto?, el problema originado con el globo original, valga la redundancia. Pero que Estados Unidos, bueno, todas las potencias, para que la gente sepa, mi estimada Paulina, tienen actividades de control o de observación y de obtención de información en los diferentes países. Por lo tanto, es muy probable que hayan algunos elementos que estén en el espacio y que estén recopilando información, no necesariamente del gobierno norteamericano, que sí lo tiene, y que sí lo tiene porque es por seguridad nacional, pero también de muchos otros gobiernos, otras potencias están trabajando en la misma área. ¿Y qué repercusiones podría tener esto tanto en la seguridad nacional estadounidense, Arturo, como en las relaciones bilaterales con Asia? Lo más probable es que bueno, las relaciones bilaterales entre China y los Estados Unidos están bastante tensas en este momento, toda vez de que ambas potencias están tratando de justificar su accionar, pero yo vuelvo a recalcar, Paulina, de que China hace muchos años, pero muchos años, esto viene ya desde siempre, pero se acrecienta, ¿cierto?, en los comienzos del 2000, en que ha espiado a los Estados Unidos tanto tecnológicamente como militarmente, enviando inclusive alumnos chinos a las universidades para saber lo que estudian los norteamericanos, para saber la parte legal, para saber todos los elementos con los que contamos y posteriormente ellos replicarlos en su beneficio. China está espiando industrialmente, tecnológicamente y militarmente a los Estados Unidos por todos los medios y eso no tiene que caberle ninguna duda. El problema está en que China sigue avanzando como una superpotencia en la parte económica y en la parte militar y Estados Unidos va a tener que en realidad desviar más recursos para la parte de defensa, que es donde vamos a tener graves problemas, sobre todo en la parte espacial, donde Estados Unidos tiene que potenciarse más aún.
Pues seguiremos analizando este tema en los próximos días conforme vaya surgiendo información, porque lo que se sabe hasta el momento es que estos objetos derribados recientemente tienen características diferentes al globo derribado hace 8 días. Así es. Entonces, conforme vaya saliendo información, lo estaremos conversando contigo. Muchísimas gracias, Arturo Grandón, analista en inteligencia y seguridad, además de experto en terrorismo. Gracias, como siempre, por estar en La Voz de la Mañana. Muy buen lunes. Un saludo cordial a ti, Paulina. Gracias por la Igualmente, invitación. buen día.